Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Reciban un cordial saludo desde California de parte de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Qué lindo, hermanos, que Dios nos da esta gran bendición de escudriñar su palabra. Y al escudriñar su palabra no lo hacemos bajo un concepto de privacidad. O sea que la palabra de Dios no es de interpretación privada. No corresponde a un hombre interpretarla, sino que muchos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, podemos escudriñar la Escritura. Y por eso tenemos que tomar en cuenta a muchos hermanos que nos han hablado verdades certeras de la palabra de Dios. Estamos en las 42 generaciones que Dios usa para que en Cristo Él nazca en esta tierra como rey. Escúcheme bien, por favor. Me voy a iniciar en esta mañana leyendo Efesios 1, 18, 19 y 20. Efesios 1, 18, 19 y 20. Y quiero que por favor pongamos mucha atención, ya que estamos desarrollando estas generaciones, estas 42 generaciones, las estamos desarrollando de la misma manera que Dios nos permitió desarrollar las 42 jornadas, o sea, una por una, y queremos ir desarrollando punto por punto. Hoy vamos a entrar al primer punto de esta lección de hoy, la número 4. Hoy es el mensaje número 4. Y el primer punto que queremos hablar es la manera en que comienza el Nuevo Testamento. Manera en que comienza el Nuevo Testamento. Pero para poder entender nosotros, no solo el Nuevo Testamento, o más bien dicho, no solo Mateo, sino todo el Nuevo Testamento. Sí, porque Mateo es apenas el inicio del Nuevo Testamento. Por eso queremos ver la manera en que comienza el Nuevo Testamento. Y para eso quiero leer Efesios 1, versículos 18, 19 y 20. Pero lo vamos a leer con entendimiento. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ya aquí, al seguir leyendo el contexto, nos damos cuenta de que el Señor está en un trono de autoridad, en un trono de poder sobre nosotros, como cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahora, noten ustedes que el apóstol San Pablo en esta oración, él fue inspirado por el Espíritu Santo, porque, hermano, nosotros podemos hacer oraciones, pero si no estamos inspirados por el Espíritu Santo, nosotros nos ponemos a pedir otras cosas. El apóstol Pablo no ora aquí en Efesios 1, 18 hasta el 20, para que Dios le dé bendiciones materiales a la iglesia. Eso es algo muy, muy importante y a estas alturas, yo creo que todos nosotros, los que estudiamos la Biblia con este ministerio, sabemos
que más bienaventurado es dar que recibir. Pablo no nos enseña a pedir cosas materiales tales como casa, carro, comida, abrigo, aumento de sueldo, buenos hijos, estabilidad económica. No, 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 no. Pablo nos enseña a orar de tal manera que le pidamos a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos que esto que está explicado aquí en este contexto, en estos versículos se nos dice qué es lo que nosotros debemos ver. De acuerdo a este contexto, nosotros debemos ver a el Cristo resucitado, escucha bien, a el Cristo resucitado, al Cristo que Dios levantó de los muertos para hacerlo nuestra cabeza, para hacerlo nuestro gobierno. ¿Ok? Entonces, en el Evangelio de Mateo, y debemos de poner mucha atención porque el Espíritu Santo empieza el Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo. Si a nosotros, en nuestra naturaleza humana, nos tocara escribir sin ser inspirados por el Espíritu Santo, yo estoy bien seguro que nosotros no pondríamos el Evangelio de Mateo en primer lugar. Pondríamos a Juan. Nosotros los pondríamos al revés. De verdad. Porque Juan revela la encarnación de Dios. Fíjese. Y según el orden humano, para nosotros eso sería lo más importante y primordial. Lo primario sería la encarnación de Dios, el Evangelio de Juan. Después nosotros hablaríamos de, de Lucas como un hombre perfecto. Luego hablaríamos de el siervo, que es Marcos, y de último hablaríamos de Cristo como Rey. Sin embargo, el Espíritu Santo en su orden divino nos pone en Mateo a Emanuel. Fíjese pues, ponga atención a la lección de hoy porque es importante darnos cuenta cómo comienza el Nuevo Testamento. Para Dios, lo más importante es que Él, como Rey, en Mateo, es Emanuel, Dios con nosotros, es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso le decía, si no abre Dios nuestros ojos, nosotros no podemos darnos cuenta qué es lo primordial para Dios, qué es lo más importante para Dios. Lo más importante para Dios al venir a este mundo, al nacer en este mundo, es nacer como rey para entrar en los creyentes. Por eso Mateo nos pone a Dios en Cristo como rey en resurrección para entrar dentro de los creyentes. Emanuel, Dios con nosotros. Fíjese que es bien importante que alcancemos a ver esto, porque en Lucas, quiero que usted también vaya a Lucas. En el capítulo 3 de Lucas, usted va a darse cuenta de algo. Fíjese que aquí en Lucas 3, del versículo 23 al 38, Lucas 3, del 23 al 38, allí nos presentan a Cristo, pero en otra genealogía. Y fíjese que esto es tremendo, hermano, porque en Mateo nos presentan a Dios en Cristo como Rey para ser Emanuel, Dios dentro de nosotros, para que el poder de la resurrección se desarrolle en nosotros y podamos también nosotros resucitar. Yo no sé si usted alguna vez ya se había dado cuenta de esta preciosa lección que nos presenta Mateo. Mateo nos presenta lo que Efesios 1:18 Pablo le pide a Dios, que se nos abra nuestro entendimiento.
de que alcancemos a ver la resurrección de Cristo para estar en un trono, la resurrección de Cristo para estar en un trono, así lo pone Efesios 1:18, para ser el rey que está sobre toda su iglesia. Así lo pone Pablo. Y eso está en Mateo. En Mateo, nosotros alcanzamos a ver al Rey de Reyes, a el Cristo resucitado, que se le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y hasta nos dice al final de Mateo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo. Entonces, esto abre nuestro entendimiento. Esto nos muestra entonces que el Evangelio de Mateo es para que uno entienda que Cristo es el Rey para producir reyes. Cristo es el Rey para producir reyes. El Espíritu Santo dentro de nosotros produce reyes por medio de la resurrección. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó de los muertos mora en ti, Él también te levantará a ti de los muertos para que tú te manifiestes como rey, como rey. Mateo es especializado para eso. Mateo es para que tú veas que Dios puede hacer de ti un rey. ¿Por qué? Porque Él está dentro de ti y Él gobierna como rey dentro de ti para producir un rey dentro de ti que se manifieste en resurrección. Fíjate, eso es algo tremendo, hermano. Entonces, mi primer punto en esta mañana es la manera en que comienza el Nuevo Testamento. Un tiempo atrás, yo estaba oyendo testimonios de los judíos y escuché a un judío decir que a ellos desde pequeños se les prohíbe que lean el Nuevo Testamento, pero que él, a escondidas de su padre, comenzó a leer el Nuevo Testamento, creyendo que se lo prohibían porque le dijeron que era un libro de los gentiles. Pero dice que, para sorpresa de él, porque dice que él, cuando su padre le prohibía que leyera el Nuevo Testamento, porque era de los gentiles, dijo él, de seguro, al comenzar a leer yo a leer los libros del Nuevo Testamento, de seguro que habla de los gentiles y habla de cómo esas personas de las naciones se conducen, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Dice, que al comenzar a leer el Nuevo Testamento, dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que dicen que es un libro gentil? Si desde que yo lo empiezo a leer, fíjese, él empezó a leer Mateo y se encontró con 42 generaciones del pueblo de Israel. Y él dijo, bueno, ¿cómo es esto si este libro habla de mi raza? Así que se preguntó, ¿por qué dicen que es un libro que no nos corresponde? Pero eso lo que hizo, dice, fue llamarle la atención, y después que lo leyó todo, entregó su corazón a Cristo y hoy, en contra de su familia, proclama las buenas nuevas que él por su propia cuenta encontró. Ahora dice que después de varios años él está muy contento porque su papá entregó su corazón a Cristo, su mamá entregó su corazón a Cristo, su familia poco a poco se los ha ganado ahora a todos para Cristo y ahora son cristianos. Mire qué tremendo, hermano. Ahora, fíjese que la mayoría de cristianos, al comenzar a leer Mateo, especialmente los primeros 17 versículos, les molesta en la manera en que comienza, porque habla de generaciones. 42 generaciones que registra Dios en Mateo,
Y yo en mis notas escribí esto. Yo escribí esto para ayudarle a usted también a entender. Puse que Dios revela en Mateo 42 generaciones y que las registra el Espíritu Santo para que nosotros veamos en qué manera nace Dios en la persona de Cristo como Rey, como Emanuel, Dios con nosotros. O sea que Dios viene a la tierra. Aleluya. Dios viene a la tierra y en resurrección, como Él es el Espíritu vivificante, Él en resurrección entra en los creyentes para ocupar el espíritu de los creyentes como un trono. Él viene y hace su trono en el espíritu de los creyentes. Ahora, tristemente, muchos creyentes no le dan seriedad a ese asunto. Unos meses para acá, Dios ha abierto mis labios diciendo, esto es serio, esto es serio, esto es serio. Dios me ha abierto mis labios en las predicaciones. Usted ha notado que he repetido cientos de veces. Esto es serio. Esto que Dios nos puso a hacer a nosotros es serio. Pero Satanás, el enemigo de nosotros, el acusador de nosotros, a él no le conviene que nuestros ojos sean abiertos, porque entonces nosotros nos va a pasar lo que le pasó a este judío. El Espíritu Santo va a empezar a trabajar en nosotros y nos va a declarar fuertemente que Él es el Rey y que por lo tanto debe operar como tal en nuestro espíritu. Tú tienes que dejar que tu espíritu sea el trono de Dios donde Él esté gobernando internamente en ti, porque Él está gobernando exteriormente en el trono celestial, pero te tiene que gobernar a ti internamente y conforme vayamos avanzando en estas 42 generaciones, nos vamos a dar cuenta cuán importante es que Cristo gobierne nuestra vida. Entonces, fíjate, muy importante para nosotros leer los primeros 17 versículos de Mateo, porque son la genealogía de Cristo como un abstracto de todo el Antiguo Testamento. Fíjate que esos 17 versículos son un resumen del Antiguo Testamento. Lo único que no incluye es los primeros 11 capítulos de Génesis. Porque Dios usa los primeros 11 capítulos de Génesis para mostrar cómo Él hizo al hombre, cómo lo formó y cómo el hombre, después de haber sido hecho y formado, Él se corrompió y finalizó su historia en la Torre de Babel. Aún pasando por un periodo de diluvio, Él finalizó en una confusión grande donde Dios dijo, basta ya. No. Cuando el hombre se propuso conectar el cielo con la tierra por medio de sus propias filosofías, por medio de su propia doctrina, hizo una torre para ir al cielo. Eso ya sabes que superficialmente es una torre física, es una torre edificada como un edificio de 200, 300 pisos. Eso ya lo había experimentado Babel, pero detrás de esa declaración está la realidad de la palabra, que es buscar a Dios por medios humanos, buscar a Dios por nuestros propios medios. Eso es Babilonia. Babilonia por eso es una confusión. Dios confundió las lenguas de los hombres para que no se pudieran entender uno con otro, porque el hombre estaba buscando su propia manera de llegar a Dios. Por eso sustituyó la piedra por el ladrillo, ¿sí? Y sustituyó el concreto, por decir así. El concreto que sirve para unir piedras por eh, el petróleo. Entonces, veamos pues cómo Dios se opuso a eso. Porque Dios
no está interesado en que el hombre lo busque por sus propios medios. Así que por eso desde el capítulo 12 de Génesis hasta Apocalipsis, Dios revela la forma correcta en la que el hombre lo debe buscar. Gracias a Dios por ello. Entonces, se puede decir que el resumen del Antiguo Testamento está allí en el principio del Nuevo Testamento. El resumen del Antiguo Testamento está en el principio del Nuevo Testamento. 17 versículos que a muchos los duerme, que a muchos no les gusta leerlos, prefieren empezar desde el versículo 18, pero yo te desafío en esta mañana. Por favor, estudia conmigo estas 42 generaciones y te vas a dar cuenta lo importante que son para que Cristo se forme en ti, porque en tu espíritu es el trono de Dios y Él te va a hacer que de ti salga un rey, de ti salga un rey. Ese es el propósito. No vas a creer que Cristo vino aquí como Emanuel para estar dioquis, para no producir nada en ti. Él quiere producir en ti un rey, un rey. Hermanos y hermanas, un rey va a ser producido desde dentro de ti debido a que tú entiendes estas cosas. Así que mi primer punto, lo quiero concluir señalándote Lucas. Te dije que Lucas presenta otra genealogía. O sea que hay dos genealogías en la Biblia del Señor Jesucristo. Dos genealogías y cuatro biografías. Más adelante te voy a explicar las biografías, porque el Señor Jesucristo tiene genealogía de Él como rey y tiene genealogía de Él como hombre. Ahora, fíjate que como rey es Dios, como rey es Dios. Mateo nos presenta a Cristo como rey, que es Dios en el trono de tu corazón, para producir en resurrección una duplicación de Él, un rey. Pero Lucas nos pone la genealogía de Cristo, de Jesús, como un hombre, como un hombre. Y por eso el Espíritu Santo tiene cuidado. Si tú te das cuenta, todas las epístolas de Pablo presentan a Cristo como hombre y como Dios. Y los evangelios te lo presentan como hombre y como Dios. A veces solo usamos Juan para decir que Dios se encarnó como hombre, pero la realidad es de que Lucas te lo pone como un hombre 100%, netamente hombre. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, bla, 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 hasta el 38, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Ok? Hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces él es hijo de Adán e hijo de Dios. Y dentro de unos cuantos mensajes vamos a estar empezando a introducirnos para estudiar con más claridad lo que significa que Cristo sea hijo de Dios y que Cristo sea hijo del hombre. Porque esos términos a veces la cristiandad tradicional los tiene viciados. No sabe distinguir lo que es el Hijo de Dios y lo que es el Hijo del Hombre. Y gracias a Dios que al estudiar las 42 generaciones, nosotros entendemos lo que es Jesucristo. Jesucristo, fíjate, Jesús hombre, Cristo Dios. Jesús hombre, Cristo Dios. Cada vez que leas la Biblia, si lees el nombre Jesús, se refiere solamente a Él como hombre. Si lees el nombre Cristo, te refieres a Él o se refiere a Él como Dios. Si lo unes, Jesucristo, estás hablando de la mezcla, la amalgama de Dios con el hombre. Si solo hablas de Cristo, es Dios. Si solo hablas de Jesús, es hombre. Pero si hablas de Jesucristo, una amalgama, Dios amalgamado con el hombre, pero primariamente te hablan de él como hombre, Jesucristo, segundo te hablan de él como Dios. Pero si te lo ponen al revés, Cristo o Jesús, cuando estés leyendo, te vas a dar cuenta en los contextos que primariamente está hablando de él como Dios y segundo como hombre, Cristo Jesús. Así que la Biblia es bien específica
y gracias a Dios que podemos estudiarla. Muy bien, ya se me fue la mitad del tiempo con este primer punto, pero yo creo que comprendiste la manera en que comienza el Nuevo Testamento. Muy importante que lo veas. Segundo punto que quiero hablarte en esta mañana es un cuadro viviente de Cristo. Un cuadro viviente de Cristo. Fíjate, respecto al Nuevo Testamento, podemos decir que es un cuadro viviente del Señor. Un cuadro viviente del Señor Jesucristo. Él es una persona maravillosa. Él es ambos, Dios y hombre. Él es la amalgama de Dios con el hombre, la mezcla de Dios con el hombre. Él es la mezcla de la divinidad con la humanidad. Él es el rey y es también el siervo sufriente. O sea que él es Mateo y Marcos juntos. Él es una persona maravillosa. Discúlpame, voy a tomar un traguito de agua. Ningún otro hombre ha hablado jamás las maravillosas palabras que habló nuestro Señor Jesucristo. Palabras profundas, pero muy claras. Nadie en toda la historia ha dicho lo que él dijo en Juan 6:35, que él era el pan de vida. Ningún hombre se ha atrevido a decir que él es alimento. Fíjate, ningún hombre se ha atrevido a decir que es alimento. Mucho menos se ha atrevido a decir lo que dice Juan 8:12, que él es la luz del mundo. Nosotros tenemos historias de hombres muy destacados, tenemos historias de filósofos muy destacados y que la gente los aprecia en un alto grado, pero ninguno de ellos, ninguno, pudo hablar las palabras que habló el Señor Jesucristo. Ninguno de ellos pudo decir que Él era la luz del mundo. Ninguno de ellos pudo decir que Él era el camino. Ninguno de ellos pudo decir que Él era la verdad. Ninguno de ellos pudo decir que ellos eran la vida. Solo nuestro Señor Jesucristo pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Fíjate, ningún hombre jamás ha sido el camino de Dios, ni la verdad de Dios, ni la vida de Dios. Solo nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir que es la vida y que es la luz, a menos que Dios nos designe. Porque Él sí dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero Él lo dice. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos decir que somos la luz del mundo. Ahora, yo creo que esto nos hace llegar a un punto de exclamación, un punto de decir, ¡qué grande es nuestro Salvador! Podemos decir, aleluya, gloria a Dios, tenemos un Salvador grande. Jesús pudo decir de Él todas estas cosas porque Él verdaderamente es grande. Así que nuestro segundo punto es pequeñito, pero es un cuadro viviente de Cristo. El Nuevo Testamento es un cuadro viviente de Cristo. Voy a entrar al tercer punto. El tercer punto es que Cristo Jesús posee 4 biografías. 4 biografías. Esto ya lo hemos escuchado en el pasado. Hemos hablado de que el Señor Jesucristo, Él es rey en Mateo, Él es siervo en Marcos, Él es hombre verdadero y real en Lucas, y Él es Dios en el Evangelio de Juan. Él es Dios en el Evangelio de Juan. Mire qué tremendo, hermano. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan para ver esas 4
biografías. Yo creo que si a nosotros nos pusieran a escribir la biografía de un personaje importante, podrían escoger 100 hombres de nosotros para escribir la biografía de un hombre destacado e importante en esta vida, y las 100 biografías dirían lo mismo. No escribiríamos diferente biografía, pero noten ustedes cuán extraordinario es Cristo, cuán maravilloso es Cristo, que cuando pusieron a los escritores a escribir la biografía de él, escribieron 4 biografías diferentes. Sí, cada hombre que escribió cada evangelio era una clase de persona. Sí. Por ejemplo, Mateo, él era un colectador de impuestos del Imperio Romano. Entre los judíos, un colector de impuestos no era una persona grata para el pueblo judío. Sin embargo, Mateo escribió una de las biografías del Señor. Marcos era un hombre ordinario y Lucas un médico gentil. Al principio Juan era un pescador, pero eventualmente llegó a ser un experimentado apóstol de Jesucristo. Cada uno escribió diferente biografía acerca del mismo Señor Jesucristo, cuya persona maravillosa necesita varias biografías. Gloria a Dios. Necesita varias biografías. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta en este tercer punto que cada uno de los evangelios nos presenta a un Cristo diferente, pero al mismo tiempo igual. Qué tremendo, hermano. Para hablar de Dios nosotros tenemos que adoptar un lenguaje que no es humano, porque, hermano, Dios nos presenta a un Cristo viviente, a un Cristo viviente. Fíjese pues, en Juan capítulo 20 y versículo 22 se nos muestra que después de que Cristo resucitó, en la tarde del día de resurrección, Él atravesó las paredes del cuarto donde estaban sus discípulos, y cuando Él entró allí, se sopló en los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese evangelio nos presenta a Cristo como el verbo, como el hablar de Dios. El evangelio de Juan, ustedes saben que empieza en el capítulo 1 y versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que el evangelio de Juan nos presenta a Dios como un hablar, como el hablar divino. O sea, Dios es el verbo, Él es el verbo de vida, Él es la palabra que Dios ha puesto en el universo, es la forma que Dios habla. Dios no habla de otra manera más que por medio de Jesucristo. Y lo dice Hebreos 1:1, dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado en el Hijo. Entonces, fíjense que Juan nos presenta a Dios como el hablar divino que viene a habitar a la tierra como un hombre. O sea que el hablar tiene una progresividad en toda la Biblia. El hablar de Dios en Génesis se inicia en el aire. Dice que en el aire hablaba Dios y desde ahí lo oía Adán. Pero siguiendo los pasos hermenéuticos del hablar divino, que es un hablar progresivo, de repente ya lo encontramos hablando desde el tabernáculo. Ya desde ahí el Señor habla, ya no habla en el aire, ya cuando Él construyó su tabernáculo, Él habló desde el tabernáculo. Desde ahí le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo. A pesar de que me pasé, ¿verdad?, de que le habló en el monte Sinaí. Pero allí en el monte Sinaí le habló con truenos y voces y relámpagos y oscuridad y todo.
O sea que iba progresando el hablar de Dios. Luego llega al tabernáculo, pero al seguir la progresividad del hablar divino, nosotros llegamos al Nuevo Testamento y el hablar se encarna. Por eso Juan 1:14 dice, y aquel hablar se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de realidad. Entonces, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta cómo el Señor Jesucristo se volvió el hablar de Dios aquí en la tierra y ahora Él encarnado en nosotros, el hablar de Dios en la tierra es la iglesia. Se da cuenta cómo la progresividad del hablar divino, Dios lo muestra, pero ese hablar divino que está en Juan es rey en Mateo. Ese mismo hablar divino se llama rey en Mateo y se llama Dios con nosotros. Pero ese mismo hablar divino de Juan se vuelve un hombre total. En la parte de Juan que nos explica que aquel verbo se hizo carne, nos lo explica el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas nos presenta a un hombre perfecto, un hombre perfecto. Nos presenta a un hombre que es 100% natural, hombre natural. Jesús tiene su parte de hombre natural y tiene su parte divina. Ahora, fíjese que eso nos debe de ayudar también a entender nuestra conformación, porque así como Jesús es divino porque Él es espíritu, también nosotros somos divinos porque somos espíritus, o sea que Dios nos crió como espíritus divinos, o sea que pertenecemos pues a la divinidad de Dios, o sea que pertenecemos a la esfera espiritual de Dios. Ahora, nosotros no fuimos creados divinos para ser adorados, sino que fuimos creados divinos para mezclarnos con nuestra humanidad y de esa manera nuestra parte espíritu es divina y por eso Dios, que es divino, viene a vivir a nuestra parte espíritu. Nosotros empezamos nuestra vida como con un recipiente divino que es un órgano, pues Dios nos dio un órgano que se llama espíritu, nos dio otro órgano que se llama alma y nos dio otro organismo que se llama cuerpo. Entonces, nosotros podemos ir entendiendo todo esto y darnos cuenta que las 4 biografías de Cristo sirven para que uno entienda esos aspectos. En la biografía de Rey usted debe de entender los aspectos de Dios como espíritu para habitar dentro de usted. En la biografía de Siervo usted tiene que entender el aspecto de ser sufriente. En el mundo tendréis aflicción. O sea que nosotros estamos capacitados por la vida de Dios dentro de nosotros para funcionar como reyes, como siervos, como hombres perfectos o como hombres con la más alta moralidad o como la encarnación de Dios. No hay ni un error, no hay herejía, salvo que usted no haya estudiado con nosotros y no haya seguido los pasos que traemos desde hace 40 años. Nosotros hemos venido explicando la Biblia desde hace 40 años y durante esos 43 años que Dios nos ha usado es que Dios ha ido abriendo nuestros ojos para que podamos ver la revelación en una cúspide, que la podamos ver dicen en inglés es peak, en el pico del monte, la cúspide de algo, Dios nos la da a través de su revelación progresiva. Entonces, gracias a Dios que nosotros podemos ver que en Mateo Cristo es rey, en Marcos Él es siervo, en Lucas Él es un hombre calidad de hombre. Mire, es que hay una vida que tenemos que captar. Yo lo he predicado por muchos años. No podemos entender a Cristo como hombre si no leemos Lucas. Lucas nos presenta a Cristo como hombre, pero note que no es cualquier hombre. No es cualquier hombre, porque nosotros podemos confundirnos. Cuando hablamos de Cristo como hombre, yo le estoy diciendo que estamos hablando de un hombre, de un humano, pero un humano sin pecado. Oiga eso, un humano que no tiene cuerpo caído. Fíjese, Él se hizo pecado en la cruz por nosotros, pero el cuerpo de Cristo, Él
El cuerpo humano de Cristo era sin pecado, sin pecado. Entonces, yo quiero que usted vea porque Cristo vivió esa vida por 30 años. Algunos no le ponen atención a los detalles. Yo soy una persona muy detallista y yo le pongo atención a los detalles. Mire, Cristo como humano viviendo en un cuerpo sin pecado, Él vivió 30 años sin hacer milagros, sin dar sanidades divinas, sin echar fuera demonios. Eso lo hizo cuando ya tenía 30, cuando salió del bautismo en agua y fue a ejercer su ministerio. Pero antes de su ministerio, él vivió una vida que era extraordinaria, ejemplar, que cualquiera se quedaba asustado. Cualquiera se quedaba asustado de la clase de vida que él vivió desde el pesebre hasta los 30 años. Y fíjese que esa parte, muchos ni la alcanzan a ver, que él fue un hombre perfecto desde su nacimiento a los 30 años, y eso es lo que él, a través de su ministerio de 3 años y medio, y morir y resucitar, lo compactó, y él entró en nosotros como un hombre perfecto en resurrección, porque él necesitaba morir y resucitar para elevar este cuerpo que era perfecto a la humanidad. Ahora, ¿por qué cree usted que Dios pone todas las cosas de esa manera en su palabra? Porque Él quiere que usted y yo entendamos que ese es el Cristo que entra en nosotros. Hermano, no es un Cristo, hermano, que no es un Cristo cualquiera, pues, no es es un producto especial. Es Dios hecho hombre, es Dios hecho hombre, pasado por un vivir humano, una muerte y una resurrección. Así que tú y yo estamos equipados. Aparte es que nosotros no querramos usar ese Cristo maravilloso que Dios nos ha regalado. Entonces, por favor, con esto termino hoy, porque quería que viéramos tres puntos. Vimos la manera que comienza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un cuadro viviente de lo que es Cristo. Y por último, vimos que Él tiene 4 biografías, porque esa multiforme de Dios, esa es la multiformidad de Dios, es para que nosotros la experimentemos. Nosotros tenemos que experimentar a Dios como Rey, tenemos que experimentar a Dios como siervo, tenemos que experimentar a Dios como hombre perfecto y tenemos que experimentar a Dios como Dios. A Dios como Dios. Aleluya. Que Dios me los bendiga en esta preciosa mañana. Si Él nos permite, vamos a seguir estudiando mañana, día martes. Despídete. Saludos a todos. Saludos a todos. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.